Muy buenas y bienvenidos al último McGuffin. Bienvenidos al programa de 7TV El Puerto, que rinde homenaje a la pequeña pantalla y al séptimo arte. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva semana y muchas gracias por acompañarnos también a nuestros colaboradores que están aquí con nosotros un programa más. Así que bienvenido, Alberto, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Deseando de hablar de la serie que hemos visto esta semana. Sí, porque hoy ya traemos un poquito más de contenido y un poquito más de salseo, así que ahora iremos desgranando un poquito los contenidos. Alejandro Carreto, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Aquí Y a hablar andamos. de series. Hoy ya sí toca programa canónico. Hoy toca hablar de lo nuestro, que son las series y las pelis, a ver cómo se nos da. También está con nosotros Jorge Jiménez, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Con ganas ya de empezar esta nueva aventura? Con muchas ganas. Muy bien, pues hechas ya las presentaciones, hoy, como hemos dicho antes, traemos contenido, así que vamos a ver de qué va el programa de hoy. En el último McGuffin de hoy, palés de dudosa reputación. Oh, gatetes asustados. ¿Cómo esconder un helado? Bueno, pues comenzó el rodaje de Indiana Jones 5, la quinta entrega de nuestro arqueólogo favorito. Y bueno, pues como sigue siendo habitual y siempre sucede en estos casos cuando comienzan rodajes de pelis tan llamativas, pues siempre se empiezan a filtrar un poquito de imágenes y ya tenemos las primeras imágenes filtradas de lo que es el rodaje. Como viene siendo habitual, decimos, pues también empieza el juego de teorías, de especulaciones sobre la trama, sobre de qué va la película, de si tal héroe de acción sale, si hay tal cameo. Entonces hoy lo que traemos un poco es primero esas imágenes y preguntarle un poquito a la mesa si hay ganas ya de Indiana Jones 5 o no. Alberto, ¿qué tal? Bien, lo que pasa es que no tengo muchas ganas, pero no esperaba que ese actor fuera a hacer de Indiana Jones, la verdad. No Sí, porque una de las cosas que se filtró en su día y que empezó a pulular un poco era el cambio de actor, pero no termina de materializarse. No, hombre, lo hemos estado hablando antes, ¿no? Fuera de antena, que está claro que no sabemos qué van a hacer, porque se han filtrado imágenes, sabemos que todavía va a parecer que se va a suceder el de la acción en la época que hemos conocido las películas, pero sin embargo Harrison Ford está un poco ya mayorcete, ¿vale? Aunque corre igual, desde el año 90, desde El Fugitivo corre igual, ¿vale? Que hasta hoy en día, pero es cierto que todavía no sabemos mucho más de la trama. Jorge, ¿hay ganas de Indiana Jones 5 o tú crees que ya esta quinta entrega empieza un poco a flaquear? Hombre, yo soy un fanático de Indy. Después de las sagas famosas de Star Wars y de mi pasión por el Agente 00, Indiana Jones es mi saga de toda la vida. Y la verdad es que tengo muchas ganas de Indiana Jones porque es una saga que para mí se me ha quedado corta con 5 películas, o sea, con 4 películas. 3 para muchos, para mí 4 porque yo le sigo sacando su gustillo a la cuarta igualmente, ¿no? Pero, hombre, el anuncio de la quinta parte y con la nueva, bajo los designios ahora de Disney, con la asociación con Lucasfilm, pues, hombre, me apetece mucho. Lo único que, claro, las dudas, como comentaba Alberto, de Harrison Ford, ¿no? Pues vamos a ver, con la edad que tiene este hombre y con lo que estamos viendo que se está filtrando, que parece que se va a basar en una época también con nazis, etcétera, etcétera, entiendo que algún juego tiene que haber ahí con rollo de CGI, etcétera. Yo era más de la teoría de que hubieran dejado a Harrison Ford, por supuesto, en un papel, digamos, al principio de la película, narrador, y que hubieran puesto el látigo en manos de por ejemplo, Chris Pratt, que ya veis por ahí esos montajes que hay y su actuación en Jurassic World da mucho el pego y para mí me parecía el actor ideal. Chris Pratt tiene un deepfake tiene un deepfake haciendo de Indy y la verdad brutal, es que queda bien. No sé si queda bien el deepfake en sí. Claro, o Chris Pratt. Lo único que yo creo que van a hacer un deepfake sobre el propio Harrison Ford, con la cara de Harrison Ford joven, por lo que deja entrever todas estas filtraciones que hemos tenido durante esta semana, con todas esas escenas o fotogramas de Harrison Ford con la cara con puntos, que claro está que ahí algo van a hacer. Ahí está, claro. Y claro, si va a viajar al pasado, a la época de los nazis, está claro que, a ver, viendo cómo hacen ahora las cosas, a partir de Rogue One, todo el tema de la digitalización de las caras y tal, yo creo que han ido a mejor y puede ser una historia bastante brutal. Pero siempre he apostado más por el nuevo actor, ¿no? Pues claro, si quieren continuar luego, lo suyo hubiera sido eso. Pero ya haberlo hecho aquí. Y ahí está, como hizo Indiana Jones en las crónicas de Indiana Jones, en la serie de televisión, no sé si la recordáis, que salía Harrison Ford en el mejor estado que ahora. De hecho, en las aventuras del joven Indiana Jones salía un Indiana Jones anciano. Que lo interpretaba un actor que tiene exactamente la misma edad que tiene ahora Harrison Ford. Exacto. O sea que, y ese actor hacía de Indy de 90 años. Sí. O sea que, agüita.
¿Eso a ti te apetece una Indy 5 o A mí me apetece. Harrison Ford sí o Yo digital? tengo un poco de miedo también. Sobre todo cuando vi que Spielberg no dirigía, ¿no? Un poco ahí de duda. Pero creo que el sustituto que han buscado, James Mangold, creo que es muy buen director. Me gustan sus pelis. De hecho, cuajó una de las que son las mejores, podríamos decir, nuevos western crepusculares con Logan. Sí, creo que a la gente le gustó mucho esa película. Creo que supo darle un final digno al personaje, a pesar de todos los líos que tienen, ¿no? Con los X-Men en el cine. Pero la verdad es que no sé, no tengo ni idea de qué van a hacer. Parece que sí, que van a rejuvenecer a Harrison Ford de alguna manera, pero no sé si lo van a utilizar para parte de la historia y luego introducirán un personaje nuevo, o si quieren pasar el legado o darle un final al personaje como tal y terminar la saga con esta quinta entrega. ¿Qué es lo que más te apetecería, Alejandro? ¿Que Harrison Ford continuase? ¿Que Harrison Ford dijera hasta aquí el personaje y el personaje muere? ¿O un relevo? ¿O que sea todo digital? Es que la saga de Harrison, la saga de Indiana Jones tiene un gran problema, que es Harrison Ford. Y no es broma, es decir, es una saga que evidentemente tiene que seguir y tiene un problema, que es que nadie ve a otra persona como Indiana Jones que no sea Harrison Ford. Yo creo que Harrison Ford debería dar un paso al lado como actor, ¿eh? Es decir, mira, yo ya no estoy para esto, coger a otra persona y para adelante. Yo creo que para mí es un error. Pero a lo mejor lo que es el rejuvenecimiento CGI, que para que no nos entienda es digitalizar al actor de un poquito más joven, ¿tú crees que puede ser una vía para que el personaje continúe o eso va a quedar mal? Ya lo vimos en la Guerra de las Galaxias, ¿no? En Rogue One. No está mal como muleta puntual, ¿vale? Pero una película entera o media película yo no lo veo. De hecho, es una oportunidad perdida para meter a un Indiana Jones mucho más joven, como dijo como Chris Pratt o cualquier otro, incluso Shia LaBeouf, que hizo la anterior película de su hijo, que podía haber tomado un poco el manto de Indy y tal, pero bueno, para mí es una oportunidad perdida, la verdad. A ver, yo tengo muchas ganas de verla, ¿eh? Tengo muchas ganas de verla porque sigue siendo una película de Indiana Verla la Jones. vamos a ver todos, eso está claro. Verla la vemos todos porque Exacto. son películas que hay que ver, para bien o para mal, pero hay que Ya verlas. Se va a decir que, aparte del propio Harrison Ford, ya está confirmado Matt Mikkelsen y Philip Waller-Bridge, que la hemos visto en Fleabag recientemente. Entonces, bueno, parece ser que este es el inicio y que todavía tendrán que entrar más gente, ¿no? Y probablemente alguna sorpresa, ¿no? Como estamos comentando. En función de las imágenes que hemos visto, ¿vosotros creéis cómo irá la trama que se puede contar? Porque volvemos a tener nazis, que son un Hombre, tema ya, un poco ya han ocupado dos de las tres recurrente. películas y yo creo que es recurrente y creo que está muy asociado, ¿no? A esa época. Entonces, yo creo que puede funcionar bastante bien. ¿A ver nazis otra vez, Jorge? ¿O será solo un leve recuerdo que haga el personaje? Hombre, no sé, lo que se ve mucho despliegue de rollo nazi en lo que se ha visto, ¿no? Que si trenes, que tren. si tanques, que si armamento, que si... Ahí va a haber un flashback. Escena de acción seguro, también, porque se ve los- al especialista con la Exacto. máscara. Y... Ahí va a haber un flashback o algo, Los o la nazis escena, son o una buenísimos. escena precréditos como se hizo con Indiana Jones y la última cruzada, con el joven Indy, maravillosa por cierto, Con River la Phoenix. escena, con la explicación de la cicatriz, la explicación de todo lo que es el personaje en sí, incluso el origen de la fedora, todo. Entonces, a ver, me ilusiona bastante, ¿no? Porque bueno, la continuidad con el tema de los rusos, pues a lo mejor era ya, no lo sé, o sea, yo estoy un poquito intrigado. Aparece una cápsula por ahí, habla la gente de viajes en el tiempo, pero bueno, como los viajes en el tiempo están recurrentes desde Avengers, que ya hablaron hasta viajes en el tiempo para Rise of the Skywalker en la última de Star Wars, ya los viajes en el tiempo es recurrente para todo. Y no veo yo un rollo de viajes en el tiempo de Indiana Jones, porque ya sería... Yo lo veo Nadie más veía- complicado. Nadie veía a Alien y mira, Ya, la última peli. veo más un rollo flashback con él digitalizado, etcétera, y Indiana Jones a lo mejor un problema que luego llega a la época actual y tiene que resolver el enigma ahora, algo así. Además el título, Empire of Evil, tú sabes, pues el Evil siempre ha estado ligado a los nazis, más que a los rusos. No sé. A mí me da la Veremos, sensación, intriga. a mí me da la sensación de que cuando no sabes cómo meter un malo, siempre recurren a los nazis, ¿no? Hombre, es verdad que- no sé qué malo meter, vamos a meter nazis. Es verdad que, como bien ha dicho Alberto, los nazis y Indiana Jones, yo creo que es una simbiosis muy, muy buena y que siendo su edad más lógica y más de apogeo tanto para sus aventuras como para el personaje, yo creo que el hecho de que haya nazis
es lógico, es Porque lo más cómodo, entre comillas, ¿no? en la última cruzada no sé qué año exactamente es, pero en la Arca Perdida estamos hablando del 30 y poco, que era cuando los nazis todavía estaban empezando, digamos, a hacer todo aquello. Entonces probablemente todavía tiene ahí un recorrido histórico, ¿no? Que a lo mejor imagínate que es en medio de la Segunda Guerra Mundial, pueden meter cualquier cosa por ahí en medio. Claro, una misión de infiltración o algo. No sé, yo lo que creo que puede ser muy interesante el que veamos de nuevo a Harrison Ford un poco interpretando a Indiana Jones y bueno, pues cambiando un poco tercio nos movemos al primer contenido que traíamos hoy, que es la serie de Loki, de la cual, bueno, pues este pasado miércoles 9 de junio se estrenó el primer capítulo. Hemos visto el primer capítulo, aún tenemos el segundo pendiente, pero bueno, hoy lo que vamos a intentar hoy, lo que vamos a hacer hoy es analizar ese arranque que ha tenido la nueva serie de Disney Plus y el sello Marvel, obviamente. Es la tercera serie que se estrena dentro del universo cinematográfico de Marvel, con lo cual había mucha expectación y de hecho, como este personaje siempre ha caído bastante bien entre lo que son el fenómeno fan de Marvel, pues yo creo que incluso ha generado un poquito más de expectación incluso que la propia WandaVision, que fue la primera serie del universo cinematográfico de Marvel que se estrenó, y Falcon y el Soldado de Invierno. Ya lo hemos visto, ya hemos planteado un poco aquí antes de entrar al programa lo que eran las premisas, un poco de qué trataban los temas y bueno, pues os pregunto un poco a todos, Alberto, empiezo contigo, ¿qué opinión generalizada te ha supuesto este primer capítulo de Loki? Pues yo creo que ha estado bastante bien como inicio de serie. Obviamente, nuevamente vemos que hay un despliegue de medios que Disney pues, tiene pasta, entonces pues lo invierte bastante bien. Y creo que va a servir de enlace. Mi duda viene ahora, porque aquí nos están explicando un poco más lo que es el multiverso, con esa organización, la VT, los viajes en el tiempo. Pero claro, recordar que la segunda peli de Doctor Strange es The Multiverse of Madness, entonces no sabemos si ya enlazaba. La de WandaVision ya enlazaba un poquito con esta, con la de Doctor Strange segunda parte, no sabemos si esta también va a enlazar. Parece ser que sí. Y probablemente que sea el camino que tira ahora Disney y Marvel para el resto de sus películas, ¿no? Ya que hemos tocado La Guerra al Infinito, para tocaremos Secret Wars, que creo que también iba a tener serie propia, y probablemente lo siguiente pues sea el multiverso. Exacto. Alejandro, perdón, ¿qué sensación te ha dejado? A mí me ha dejado una sensación agridulce. Tú venías con mucha expectativa. Yo es que tenía un listón, el listón lo tenía bastante alto. Entonces, no es que me haya decepcionado, para nada, ¿eh? Pero a lo mejor me esperaba otra cosa. También es un piloto. A ver. Bueno, piloto. Bueno, ya, los pilotos estamos hablando de Disney ¿sabes? Y de Marvel, aquí hay ya. Los pilotos de Disney, pero. Cosas serias. A ver, bien. Yo creo que Loki, para mi gusto, es el mejor personaje del universo Marvel. Por historia y por desarrollo. Entonces, que le hayan sacado una serie solo para él, pues me emociona, ¿no? Y me gusta. Pero vamos a ver cómo la trata. Porque me da la sensación de que la serie va a tratar del viaje del héroe de Loki. Y me da un poco de miedo. Porque Loki, si bien incluso ha sido un vengador en los cómics, es un antihéroe. Es decir, no es bueno. No es un héroe. Entonces, como que en el primer episodio hemos visto un poco como el camino a la redención de Loki y esperemos que no vayan por ahí los tiros, la verdad. Pero bueno, a ver, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Además, la historia de la VT es muy curiosa, incluso dentro de los cómics. Es interesante, yo creo que es lo mejor o lo más interesante de lo que se ha presentado en el primer capítulo. Sí. Esta agencia que se dedica a vigilar todos los cambios temporales que están en el universo Marvel, se las da muy de omnipotente, pero bueno, los comiqueros ya sabemos que de omnipotente no tiene nada. Es decir, ellos vigilan mucho las líneas temporales, pero hay poderes que están muy por encima de ellos y ellos también son vigilados, o sea que no tal. Y bueno, hemos visto a Moebius, M. Moebius, que es el personaje de Owen Wilson, que es el que más va a interaccionar con Loki al parecer. Y a mí me parece genial porque, bueno, para el que no lo sepa, es un clon. Los cómics es un clon, de hecho, tiene la cara de una de las personas más conocidas, de una de las personas más conocidas de Marvel, que es un escritor de ellos. Y es, digamos, el que va a tirar del hilo durante toda la historia de Loki. Pero bueno, yo le voy a dar un voto de confianza a la serie. El piloto no ha estado mal, tiene sus fallos, que luego ya los comentaremos. Pero bien, en principio bien.
Jesús, ¿tú eres muy fan de superhéroes de Marvel o a ti te...? A mí sí me gusta bastante Marvel. Además, creo que en un revisionado de todo el universo, porque claro, fuimos administrándonos las películas poquito a poco, y luego en conjunto es que creo que han hecho algo que hace unos años nadie se imaginaba, ¿no? Esta cantidad de películas, todas enlazadas, tantos personajes, y creo que en las series es donde va a encontrar realmente su razón de ser estas historias, ¿no? Creo que esta serie va a influir muchísimo al universo de Marvel, porque esa trama, ese multiverso creo que va a cambiar un poco las normas, y la gente ya en WandaVision se esperaba cambios importantes, ¿no? Bueno, las redes twittereras había una teoría, cada capítulo una teoría diferente, y yo creo que con esta serie va a ser todavía peor. Yo creo que, a ver, a mí también me ha dejado un poquito frío. El capítulo me lo esperaba un poquito más épico, siendo Loki, siendo algo que venía a zarandear mucho más el universo cinematográfico de Marvel. Pero sí es verdad que entre un comienzo tibio y que hasta casi la mitad propia del capítulo no ha arrancado fuerte, yo casi que me quedaría con la presentación de esta nueva organización, que esto a Marvel le encanta, el tema de organizaciones. Tienen a S.H.I.E.L.D., tienen SWORD, La autoridad de variación Hydra, temporal. si también nos ponemos, Sí, y ahora está AVT, que de lo más interesante que también se ha dicho en este capítulo de Loki, es que es la entidad más poderosa de lo que hay en el universo, ni siquiera las famosas gemas del infinito estaban por encima. Así que no sé si eso propone un nuevo paradigma, Alberto, para esto nuevo que vamos a ver o... Sí, ahora se abre, obviamente tienen que empezar a expandir mucho más el universo, es decir, me remito otra vez a Doctor Extraño, que abrió el universo mágico y ahora tienen que abrir el universo espacial con los Skrull y demás, y ahora abrirán el multiverso. También es una serie, yo creo, muy necesaria porque redima el personaje Loki, que en las últimas películas había estado bastante desaparecido. En Infinity War sale un ratito al principio y desaparece directamente, y es cierto que si tú ves la saga, que ahora me la estoy volviendo a terminar, está claro que es un personaje que sale muy poco. Es decir, me parece que después de Ultron ya desaparece hasta Thor Ragnarok y ya no vuelve a aparecer mucho más. Está Infinity War y la de Endgame, que sale un rato, que es cuando viajan al pasado. La gracia que creo que explican aquí es por qué los Vengadores viajan al pasado y esta agencia no interviene. ¿No? Hay una pregunta ahí en el aire que te dice, Bueno, si no intervenimos porque el curso normal de la historia. Realmente lo responden. Dice, bueno, Claro. es que eso tiene que pasar. Sí, pero eso es un poco comodín, también. Bueno, es como ahora sí entramos, ahora no entramos. Esto Claro, sí, claro, de esto hecho- se supone que tiene que pasar, pero eso sí es una cosa que a mí me ha parecido muy interesante, y es que la serie va a jugar mucho con el tema del libre albedrío. Sí, no, el destino, todo está predestinado o alguien dirige mi destino. Yo creo que esas preguntas son de lo más interesante también que se plantea en Loki, y yo creo que ahí se puede desgranar algo de fondo más interesante de lo que pasa. Hay un cómic en especial donde la autoridad de variación temporal interviene, que es un cómic donde interviene Hulka y Hawkeye, que le pasa lo mismo que a Loki. Hulka viaja al pasado para, digamos, salvar ciertas cosas de Hawkeye, y la autoridad temporal interviene y se lleva a Hulka detenida. Y pasa exactamente lo mismo con Loki. Espero que no sigan la misma tónica, porque no acaba muy bien para Hulka. Bueno, tenemos más compañeros que no han estado aquí obviamente en la mesa, pero que sí que nos han dejado un mensajito, y Andrés Nava nos ha dejado un poquito sus impresiones sobre este primer capítulo de Loki. Vamos a verlo. Saludos, amigos del último McGuffin. Lo primero de todo, recojo el guante que me lanzasteis en el anterior programa. Habrá explicación o al menos guía de lectura de Mulholland Drive, pero será otro día. Hoy prefiero unirme al debate de Loki. Como espectador he de decir que ando un poco sobresaturado de superhéroes, pero una serie sobre el maestro del engaño era cita obligada, así que me senté a verla. Y he de decir que no he quedado del todo convencido. Voy a tratar de explicar por qué. Nada más empezar, la primera en la frente. De hecho, en la frente de Loki. Si os fijáis, en la frente y en toda la parte derecha de su rostro, en la escena del desierto incide sobre él una luz principal directa, y en la parte izquierda de su rostro una luz de relleno. Sin embargo, la única fuente de luz en el desierto es el sol, y el sol lo tiene exactamente a su espalda. ¿Cómo puede ser que le esté dando luz directa en la cara si tiene el sol a la espalda? Eso es exactamente lo que se pregunta nuestro cerebro. Nosotros como espectadores no tenemos por qué estar pensando en fuentes de luz. Nosotros estamos pendientes de la trama y de los personajes.
Sin embargo, el cerebro sí toma buena nota. Y esta es la razón por la que esta secuencia se siente tan rara, porque al ojo es relativamente fácil engañarlo, pero al cerebro ya no tanto. Y el cerebro nos está diciendo en esta secuencia que esto no está ocurriendo en un desierto, sino en un plató. No es un error dramático, no es como para apagar la serie, ni mucho menos, pero tan pronto en el capítulo y tan pronto en la serie no es una buena carta de presentación. A mí no me da buenas sensaciones. Pasamos a las oficinas. Y lo primero que vemos es que el director de fotografía lo primero que hace ahora sí es explicar la luz. Mirad, un plano en el que está concretamente explicando la luz. Lo cual nos da una pista de que en la anterior secuencia quien falló no fue el director de fotografía, sino la postproducción que le traicionó poniendo el sol detrás del personaje, rompiendo completamente por luz la ilusión de estar en un desierto. La luz de los interiores, en los que transcurre ya todo el resto del capítulo, en principio apoya bastante bien el ambiente retro de la oficina, con una luz amarillenta que recuerda bastante a David Fincher. En el anterior programa os conté cómo el director de fotografía no es un mero técnico que ejecuta el plano según se lo marca el director. Salvo excepciones. Y David Fincher es una de ellas. David Fincher, película tras película tras película, filma los interiores casi exactamente igual. Trabaje con un director de fotografía o trabaje con otro. Los interiores de David Fincher son muy característicos. Trabaja siempre con dominantes amarillas muy marcadas, trabaja siempre con muy poca cantidad de luz, en claves muy bajas y con los personajes muy subexpuestos, casi completamente a oscuras. También trabaja con una baja relación de contraste que él personalmente prefiere conseguir llenando el plató de humo. Y con las luces prácticas, esta es otra característica muy típica de él, con luces prácticas dentro del plano, disfrazadas de iluminación ambiental. Esa lámpara de tulipa no es una lámpara de tulipa, es un foco profesional disfrazado de lámpara de tulipa. De manera que nunca tenemos una idea clara del personaje. Cuando vemos una faceta de él, el resto queda en sombra, o queda fuera de foco, o queda fuera de plano. David Fincher sacrifica la vistosidad, incluso la visibilidad, para lograr expresividad. ¿Y por qué trabaja así David Fincher? Para retratar a sus personajes, para retratar los rincones oscuros del alma humana, que es su negociado. David Fincher es un director que no confía en el ser humano y esa es su manera de demostrarlo. Y para ello se necesita mucho aplomo y mucha autoridad, porque te va a llegar el productor y va a decir, oye, tengo ahí a Ben Affleck, me está costando una millonada y no le vemos. Y hay que estar ahí para decirle al productor, no, si abres el diafragma, perdemos todo el mojo de la escena. Y eso es un poco lo que creo que ha pasado aquí, que el productor no se atreve a llevar al extremo aquello que propone y que lo que propone tampoco lo hace con una intención concreta. Sacrifica la vistosidad, incluso la visibilidad, para conseguir cero expresividad y se queda en una luz taciturna que sin más intención que la puramente estética no añade nada a los personajes y personalmente me aburre bastante rápido. No debe ser fácil ser creativo y además ajustarse a las férreas imposiciones de una franquicia con un libro de estilo tan marcado como Marvel. Lo cual es comprensible por otro lado porque cada producto tiene que ser homologable al resto de productos con los que comparte universo. ¿Quiere esto decir que Marvel destruya la creatividad o que contrate meros técnicos obedientes de segunda fila? Al contrario, para estar a la altura de los estándares de Marvel hay que ser muy bueno. El cinematógrafo estrella del universo cinemático de Marvel, aquel que ha recibido los trabajos de mayor responsabilidad, ese es sin duda Trent Opaloch, cinematógrafo de Civil War, de Winter Soldier, de Infinity Wars y de Endgame. Opaloch es el cinematógrafo de cabecera de Neil Blomkamp, Distrito 9, Elysium y Chappie. Blomkamp, director que a mí personalmente no me vuelve loco cómo escribe, pero cuyas películas salgo corriendo a ver en cuanto salen por su narración visual totalmente arrolladora, que es la obra de Opaloch. Y el más importante cinematógrafo fuera de la casa Marvel es sin duda Matthew Libatic, cinematógrafo de cabecera dentro de la casa de Jon Favreau, es el cinematógrafo de Iron Man 1 y 2 y de Venom, que tiene una fotografía más que interesante. Libatic es la mano derecha, el ojo de nada menos que Darren Aronofsky, por lo cual le sonará mucho a nuestro compañero Akira Hikawa porque es el responsable y el ejecutor del estilo visual, de la cinematografía, de Requiem por un sueño, nada menos. Entre otras, por supuesto, entre Pi, entre Noé, entre The Fountain, entre Cisne Negro, aparte de otras tantas, como por ejemplo destacaría Ha nacido una estrella o, sobre todo, Última llamada, una película que si no tienes un grandísimo director de fotografía, esa película no te va a salir.
Pero esos son los gigantes, los que se ocupan de los trabajos troncales del universo cinemático de Marvel. Cuando se trata de llevar a cabo trabajos, digamos, periféricos, y Loki sin duda lo es, se contrata a grandes técnicos con menos currículum, pero muy sólidos y versátiles. En el caso de Loki, la dirección de fotografía corre a cargo de Autumn Duralt, consumada cinematógrafa de videoclips y comerciales que cuenta ya con algunas películas en su haber, de las cuales destacaría Alcanzando tu sueño, que tampoco es santa de mi devoción, pero cuya atmósfera colorida me hace pensar que la fotografía de Loki va a respirar un poquito en los próximos capítulos. En todo caso, un primer episodio tan plagado de diálogo expositivo creo que requería de la fotografía un mejor trabajo que permitiera respirar al conjunto aportando algo más de cine. Y por esa razón no he quedado del todo contento. Como se suele decir en estos casos, hay espacio para mejorar. Conviene recordar, de todos modos, que esto no ha hecho más que empezar, que esto es una nueva fase que va a largo plazo, que huele poderosamente a Secret Wars o a multiverso y que estamos calentando, haciendo un poco de equipo y ya veremos qué pasa. De todos modos, para una primera impresión, creo que se podía haber hecho mejor. Nada más por hoy, nos vemos la semana que viene. Saludos, amigos del último McGuffin. Pues yo creo que ha dado un poco con la clave, ¿no? Por eso no nos ha terminado un poco de convencer este primer capítulo, no solo porque la clave técnica de Andrés ha destapado un poco ese fallo de fotografía y tal, sino que a lo mejor a nivel técnico nuestro subconsciente no ha terminado de encajar del todo el capítulo. Aún así yo me quedo con una clave que ha dicho, que es que es el primer capítulo, o sea, se puede mejorar un poquito. Pero no sé si vosotros también estáis de acuerdo un poco con eso, Alberto, que ese no pulido fotográfico técnico nos ha lastrado un poquito en el primer capítulo. La verdad que me encantan los análisis de Andrés porque él tiene un ojo que aunque llevemos toda la vida viendo cine, me ha encantado lo de Fincher porque yo soy fanático de Fincher. Siempre he dicho que el mejor director que rueda de noche, claro, para mí es de noche. Él lo hace lo explica muy bien con el tema de la luz. Pero es cierto que sí, te chocaba un poco el ambiente retro de esas oficinas, pero claro que a lo mejor ahora retro, tenue la luz, a lo mejor ya empieza a jugar ahí un papel y es lo que dice él, ¿no? La parte es oscura, entonces a lo mejor Loki está todavía en una parte oscura de su personalidad y a lo mejor por ahí puede ir cambiando. De todas formas, el ambiente retro de las oficinas de la VT tiene su porqué. Que no sé si lo contarán en la serie, no lo voy a decir porque es spoiler, pero tiene su porqué. O sea que ya lo veremos. Un ambiente retro que también está muy chulo, y esto seguro que nuestro compañero Juan Carlos lo ha disfrutado bastante, es la animación con la que te explican qué es lo que es la VT, como su... Muy Disney, por cierto. Efectivamente, muy animación, muy old style, ¿no? Muy viejo estilo, y la verdad que estaba bastante chulo. Esa parte que creo que son 1, 2, 3, 4 minutos de la serie, me recordó mucho a los antiguos animación de Master of the Universo, la Hanna-Barbera. Es casi lo mejor del capítulo. Es una lástima pero decirlo, pero es verdad. Es casi bueno, hombre, también el final tiene sustancia. Bueno, sin embargo, el tema de los posibles multiversos ya te lo habían explicado en Endgame, el personaje de Tilda Swinton, cuando va Hulk, te dice con la gema infinito si sacas una y te va explicando las líneas temporales. Es decir, que aquí más o menos te lo vuelven a explicar prácticamente. Y ya te dicen, esto funciona así y esto pasa. Que también te lo explican en Regreso al Futuro, también te lo hacen con una pizarra, así que más o menos no han innovado ahí los viajes temporales. Si hay viajes en el tiempo, líneas paralelas, universos alternativos, siempre hay una pizarra. En Endgame te dicen que el Regreso al Futuro no es verdad y no es cierto, que además lo dicen, ¿eh? Sí. Ant-Man se sorprende, ¿no? Dice, ¿cómo que no? Que es cierto. Bueno, pues con este pequeño análisis y este debate comentado que hemos hecho sobre Loki, nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros y para cerrar este episodio de Loki vamos a hablar con nuestro compañero Akira Hikawa para conocer un poquito también qué es lo que piensa él de este arranque de esta nueva serie de Disney+. Así que, Akira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué te ha parecido este primer capítulo de Loki? Hola, muy buenas. Pues mira, por ahora me gusta lo que nos están enseñando y sobre todo por dónde nos van a llevar, ¿no? Porque a pesar de que no era una de las series que más me llamaba del MCU, de estas 3 últimas que están saliendo, me va llamando cada vez más la atención y veo que tiene potencial para el resto de la trama de la fase 4. ¿Qué es lo que más así te ha llamado la atención de este capítulo? ¿Por qué línea o qué puedes ver tú que haya sustancia para tirar un poquillo de ella y quedarte enganchado? Hombre, pues está claro que los viajes temporales, ¿no? Que si algo nos ha demostrado el producto, el cine español o las series españolas,
es que el Ministerio del Tiempo pues, ha dado mucho juego, ¿no? Y es algo a lo que nos recuerda esta serie, ¿no? El Ministerio del Tiempo. Que es una agencia que controla el tiempo y que controla que no haya anomalías temporales. Así que, bueno, siempre da mucho juego. Esto es algo que siempre, o sea, un poco, no sé, lo tenía un poco en duda con respecto al Ministerio del Tiempo porque no sabía exactamente si ellos viajaban con una línea temporal o multiversos. Porque aquí en Loki estamos trabajando un poco con eso. Si son multiversos, son pequeñas líneas temporales que se bifurcan a través de un hecho, o es preservar una línea solo como era en el Ministerio del Tiempo, que si os acordáis, cuando se movían de tiempo y sucedían los cambios, cuando volvían, esos cambios habían surtido efecto. La diferencia es que en Hombre, el Ministerio del Tiempo, cuando una línea temporal se bifurca, ellos intentan como destruirla, ¿no? Y volver al pasado. En la VT lo que intenta es, si puede aprovecharla, la aprovecha, ¿vale? Y la usa. Y si no, la extingue. Claro. Akira, ¿qué querías comentar tú? Que te hemos interrumpido. Nada. Yo siempre he pensado que en el Ministerio del Tiempo, en lo que es el ministerio, yo creo que sigue perdurando tanto el pasado corrupto como el original, como el arreglado. O sea, yo creo que es la zona en la que perduran las tres líneas temporales. Pero una vez que sales de ahí, por las cosas de la energía de los viajes temporales, en fin, no puedo explicarlo. Ellos sabrán. Pues una vez que sales de ahí, pues ya solo queda la línea temporal, una de ellas, ¿no? Es la arreglada, la o la original. Y oye, en clave lingüística, ya para cerrar un poquito este capítulo con Loki, ¿has visto algo o prevés que puedes encontrar algo con respecto a esa clave en tu sección? Bueno, por ahora no mucho. Ha habido un pasaje en el que ha salido en Francia, ¿no? Ha salido Mobius en Francia y ha hablado en francés, un compañero y tal. Bueno, poco decir, simplemente que, bueno, se nota que no hablan francés de lengua materna. Normal, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, me he quedado mirando los créditos, he escudriñado los créditos, como hice con Falcon and the Winter Soldier, porque en el Falcon and the Winter Soldier sí que había muchas cosas, yo qué sé, muchas palabras, frases en varios idiomas, muchas cosas escondidas, ¿no? Muchos pequeños huevos de Pascua. Y me lo pasé muy bien. Tardé mucho en hacerlo porque, claro, dando la pausa, play, pues tardé mucho en hacerlo, pero la verdad es que lo disfruté mucho. Y aquí he hecho lo mismo y lo único que he encontrado curioso es que sale la ficha de Loki, pone dónde nació, cómo se llama y tal, y pone sexo, género, y pone fluido. Y me ha extrañado porque no sé si en el cómic o en la historia del personaje, ya Alejandro me lo dirá, si realmente tiene género fluido o si es porque lo han dicho como metamorfo, pues sexo fluido. ¿Qué pensáis? No, pues, a ver, estaremos atentos un poco a todos esos símbolos, códigos, a ver si encontramos algún mensaje oculto, a ver si puedes tú también descifrarlo y si lo ves interesante, pues lo contaremos en tu sección. Muchísimas gracias, Akira, por unirte y por pasarte por aquí para hablar de Loki y nada, te esperamos en próximos programas. Un saludo. Hasta luego, compañero. Bueno, pues nosotros cambiamos de tercio, cerramos el capítulo de Loki y vamos a hablar de otra serie. Vamos a hablar de ahora de Mayor of Easttown, que es una miniserie en este caso, que se estrenó el pasado 18 de abril y que, bueno, pues poco a poco nos ha ido conquistando, una serie de HBO que ha llamado muchísimo la atención y, bueno, pues en esta mesa prácticamente todos la hemos visto y todos hemos caído rendidos ante la nueva serie de HBO protagonizada por Kate Winslet. Así que esta serie que entra un poquito más en sección de Alberto. Y Alberto, cuéntanos un poquito más qué es lo que nos ha traído tanto de esta miniserie. Pues el pasado 18 de abril, como bien has dicho, en HBO se estrenó Mayor of Easttown. Este formato que últimamente es bastante común en HBO, que es el formato miniserie, que yo creo que se siente bastante cómodo ya una vez abandonadas grandes producciones, grandes series, sobre todo la última grande que hizo HBO fue Juego de Tronos. Parece que se ha instaurado hasta dar con el siguiente pistoletazo porque Westworld no llegó a encajar, creo yo, del todo, aunque venía con muchas ínfulas y sigue siendo una serie con muchísimos recursos, pero no llegó al nivel, obviamente, de Juego de Tronos. Y yo creo que hasta el siguiente que vuelvan a estrenar, los nuevos spin-offs de Juego de Tronos, HBO se mueve en ese mundo de tener series de Hulu y de otras plataformas, sobre todo, y crear sus propias series de miniseries en este caso. En este caso, pues nos vamos a un pueblo de Pensilvania, a Easttown,
con la protagonista Kate Winslet, que es la protagonista de esta serie, en la que hace de una policía que investiga el asesinato de una niña. Hasta aquí digamos que puede entrar dentro de la normalidad. De hecho, ahora hablaremos de las similitudes que tiene con otras series parecidas. El caso es que a medida que va investigando este asesinato de esta niña, pues también se ve cómo ese pueblo, esa comunidad de ese pueblo, pues tiene su propia parte oscura, sus rencillas y cómo todo se va moviendo por ahí. Es una serie de 7 capítulos, será bastante fácil en el formato que nos suele llegar normalmente a HBO, que es el formato de unos 55 minutos por capítulo. Tiene bastante giro, sobre todo lo que más a diferencia de otras miniseries de este tipo, lo que sí me ha llamado mucho la atención es que los finales del capítulo suelen tener algún giro inesperado que te hace engancharte al siguiente. De hecho, supongo que ahora lo preguntas a la mesa, pero todo el mundo que ha empezado la serie, casi todo el mundo se ha enganchado y la ha terminado corriendo porque es una serie que engancha bastante. Y en este caso, pues como he dicho, pues una inspectora de policía que va a investigar esto. Para mí se asemeja mucho a las series inglesas como Happy Valley o Broadchurch, se parece mucho a ese tipo de investigador, incluso a otra serie de este estilo. Y yo creo que es algo fresco que nos ha llegado ahora estos últimos meses, que empezó sin mucho ruido. HBO tampoco le hizo mucha promoción y sin embargo el boca a oreja en este caso pues ha sido lo que ha conseguido que la serie pues haya llegado, empezando con 500.000 de espectadores en Estados Unidos, terminando con más de 1 millón, 1,3 millones de espectadores el último capítulo. Jorge, tú la has visto y también te ha cautivado sin haber llamado, sin traer mucho. Como dice Alberto, el boca a oreja fue lo que me atrajo a la serie. Primero, Kate Winslet me encanta. Craig Sobel, que no sabía que era el director, me gusta muchísimo. Para mí es uno de los mejores directores de series que ahora mismo. Él le ha dirigido varios capítulos de algunas series emblemáticas para mí, como The Leftovers, que si la mesa no la ha visto se la recomiendo, que era para hablar dos programas. También ha hecho alguno de Westworld, sí, y también Westworld, de American Gods. Es un magnífico director. O sea, y me enganchó de tal manera que, como dice Alberto, un cliffhanger al final de cada película, de cada capítulo que te hace decir, tengo que seguir. Además, ese rollito que tiene me gusta mucho cuando una serie está en una ciudad tipo de Estados Unidos, de América profunda, que de ver las costumbres. Esta ciudad, como dice mi mujer que la ve conmigo, dice, es que todo es feo, es que en esa ciudad todo es feo, las casas, la gente... Eso es un aspecto que quería comentar con vosotros, porque aquí el costumbrismo está a flor de piel. O sea, a mí me recordó mucho precisamente a Twin Peaks, que es un poco el referente del costumbrismo, del ver a mí me un señor haciéndose Ozark, el café. He visto Ozark, que también se escapan de una gran ciudad a intentar escaparse de un cártel a un sitio que en teoría tranquilo, y luego la idiosincrasia de la misma ciudad les meten unos líos impresionantes. Pues esto es lo que me está recordando, aparte de la impresionante interpretación de Kate Winslet. O sea, yo me veo el capítulo en castellano primero por verlo con mi mujer y luego me lo veo en inglés y es que me parece espectacular esta mujer como está, me parece ella. O sea, y luego por aparte que es una grandísima actriz y ya te digo, la serie me está enganchando, me queda por desgracia un par de capítulos que intentaré esta misma noche, por motivos profesionales no he podido verlos antes, pero me tiene completamente rendido. O sea, me rindo a menos. De momento es mi top 3, está mi top 2 del año junto a The Serpent, de Netflix, de los famosos asesinos de los años 70 en Asia, que no sé si no lo habéis visto, también la recomiendo. Y de luego, me parece de lo mejor del año en lo que va. Llevamos 6 meses y de lo mejor del año, sin duda. Jesús, tú también has sido un poco víctima, ¿no? Del boca oreja y al final has sucumbido a comenzar la serie. Y me pega un atracón que me he visto la temporada entera en 2 días, vamos. Además, estoy de acuerdo con Alberto en que este tipo de series de HBO funcionan muy bien. Tiene muchas miniseries muy interesantes que tristemente no les da el bombo que le da a otras grandes series. Juego de Tronos se la ha visto todo el mundo y en el catálogo de HBO hay donde bucear y encontrar grandes producciones. Además, todo el que vea esta serie se va a dar cuenta de que el nivel de producción es bestial, las interpretaciones son muy buenas, narrativamente la historia está muy bien contada y se le da mucha importancia a todos los personajes secundarios que aparecen a lo largo de la trama. Sí, porque estamos hablando de interpretación y los duelos interpretativos que hay en esta serie yo creo que casi es de lo mejorcito que hay, destacando incluso a madre de la propia detective, que es Jean Smart, que hace de abuela un poco en familia desestructurada, pero hace un papel fantástico. O sea, cada momento que tiene de actuación y de interpretación en los capítulos fantástico, y de hecho ha sido protagonista de nuestro sumario hace poco porque en ese genial escondite para guardar el helado que yo me lo apunto, muy bueno, es fantástico como tiene ese detalle. Y bueno, pues también hay mucho secundario que da mucho el nivel.
Pero es verdad que sobre todos ellos, pues Kate Winslet destaca de sobremanera. Alejandro, tú también has sucumbido un poco a este raro producto que nos hemos encontrado de repente aquí en el programa, pero ¿qué es lo que a ti más te llamó la atención de la serie? Pues yo empecé a verla porque me la recomendó Alberto. Hombre, es que a ver, si te lo recomienda Alberto, Claro, eso claro, va de cabeza. eso va a no, misa. no hay opción. Y bueno, me vi el primer capítulo un poco como... A ver qué nos encontramos. Claro, ¿no? un poco reticente, ¿no? Pero cuando me di cuenta eran las 5 de la mañana y me quedaban 3 capítulos. ¿sabes? Era así un poco un atracón. Pero sí, me ha gustado toda la serie, vamos, Kate Winslet en concreto. Es una pedazo de serie brutal, ¿no? La trama policíaca está bastante bien. Pero a mí me ha llamado mucho más el drama familiar. O sea, las familias desestructuradas que te encuentras en ese pueblo es tremendo. Además son todas. Tremendísimo. Todas están el drama. Capítulo a capítulo te van soltando algo. O sea, La todo de golpes. ¿Cómo que? estructura familiar no sabes ya de quién es hijo, nieto. Nieto. Y dices tú, pero A mí lo que me llama mucho la atención de la serie es que, siendo un pueblo pequeño, o sea, es muy pequeñito, pequeño. como en vez de, cuando tienes un problema en tu casa, en vez de llamar a la policía, llamas Al móvil directamente personal de la detective esta, ¿no? Es el arranque de la serie, ¿no? Diciéndole, Sí. este es el teléfono al que tienes que llamar, Además, señora, no me molesta. Hace una transición que es muy, o sea, es parte de lo más puro norteamericano, como que ella es Lady Hawk, que es en un partido de nivel estatal de baloncesto, metió la canasta es la heroína a ser del la mundo. policía que te va a investigar si estás metido en algo, ¿no? Y encima después que todos son medio familiares, amigos de toda la vida. Entonces hay un Claro, salto siendo un ahí. pueblo muy pequeño, cualquier situación se convierte en un drama. O sea, hay muchas situaciones que dices tú, ostras, aquí Es mi esto... primo, no te preocupes, ese es mi primo, yo lo conozco. Lo conozco. Es muy genial. Si estuvimos de por eso- barbacoa la semana pasada. Por ese aspecto, a mí la trama policial, que para mí está bastante bien, con un par de giros, incluso el último giro bastante chulo. A mí el drama familiar también me ha gustado mucho. El desarrollo y el retrato que hace de esa América profunda a mí me cautiva, me llama mucho la atención, me acerca mucho al producto. A mí me recordó, viéndola, ¿no?, a Mystic River de Clint Eastwood, porque es verdad que hay una historia, ¿no?, desde que eran jóvenes hasta que son mayores y ocurre el drama, que es el asesinato también de una niña, de una hija, y me recordó un poco a ese estilo de película, ¿no?, que realmente hay muchos secretos entre los personajes, hay una amistad también y hay familias que están totalmente destrozadas. Esa labor policial que se inmiscuye en lo personal, que no sabes por dónde puede ir, porque no sabes si claro, tú tienes que hacer tu trabajo, pero tu trabajo a lo mejor significa que tienes que dejar en ridículo a tu amigo en medio de todo el pueblo porque tienes que detenerlo. Entonces, esa labor intrínseca a mí me gustó mucho de la serie, cómo se trabajó, cómo fue poco a poco cautivándote personaje tras personaje. No sé si ese retrato a vosotros también os parece interesante o es algo que desconecta totalmente de vosotros porque al final es un retrato americano, no refleja muy bien lo que es nuestra sociedad, pero aún así tiene ese punto de enganche o queda ahí un poco... A ver, no son los hombres de Paco, ¿vale? Pero sí, está bien, está muy bien, está muy bien. A mí me llama mucho la atención el drama humano de todas las familias que salen, porque todas y cada una de las familias que salen tienen un drama humano, y cómo huye el personaje, o sea, cómo construye el personaje principal fuera del ideal policíaco típico de Estados Unidos, ¿no? El típico policía que lo hace todo bien, esta mujer es un desastre desde que se levanta hasta que se acuesta. El caso es que empieza con que ella todavía no ha resuelto una de las desapariciones y Claro. los vecinos se lo recriminan cada día. Claro. Entonces empieza con... Y ahí te vas metiendo en todo lo que es el ambiente del pueblo, que la verdad es que... Y ayuda bastante a mimetizarte en todo eso. El pueblo es súper estresante. O sea, No, el pueblo cuando es- te lo Me presentan recordaba en a el Villeneuve, primer capítulo... La de Villeneuve, esta de la de los secuestros también, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre de la que hay de Villeneuve, de Hugh Jackman también, que va de secuestros y tal. Ah, la prisionera. De Prisoners, eso, tiene mucho rollo a eso. Y lo que dices tú, precisamente el tema alrededor de... No es un thriller lineal, sino que te lleva te da ese cuerpo de un poco de enredo. Además, te presentan unos personajes que te piensas, mira, pues es que su hija tiene un niño. Y luego en el siguiente capítulo te das cuenta que ese niño no es de la hija, sino que ¡pum!, aparece otra sospecha de otra cosa. Y aparece otro personaje. Entonces te van metiendo todos los capítulos de personajes que te van haciendo además interesante la trama sin desviarte nunca del thriller que hay detrás de todo eso. Los giros de guión son Yo creo que Los giros son ahí brutales. hay Está muy un bien, buen está trabajo bien. de guión. No te desengancha en ningún momento. Hay algunas series que tienen esos altibajos que dices, uff,
me ha sacado un poco y de repente te vuelve a meter porque Pero la serie camina muy orgánico. Camina muy bien. Muy bien. La historia se va contando tranquilamente, es una serie pausada, no vamos a decir que sea lenta, pero sí que es una pausada, pero la trama se cuece bien. Pero es continuo. Es decir, está la pausa que se toma es precisamente para los momentos de ella, de intentar desconectar del trabajo, de que te cuente su propio drama familiar, más allá del margen de lo que hay alrededor. Yo, por si quieres, para hacer un par de recomendaciones más al margen, si a la gente le ha gustado esta miniserie de HBO, el año pasado tuvimos Death, que aunque no tenga que ver con Asesinato de Eva, pero es de lo mejor que se hizo el año pasado. También yo creo que esta serie ha evolucionado mucho en el sentido de la buena crítica, porque es cierto que este año no ha habido, para mí por lo menos, no ha habido grandes productos que tú digas, oye, salvo Marvel, lo que hemos hablado, no ha habido grandes descubrimientos, ¿no? En las series, ¿no? Pero sin embargo, HBO, ya digo, la de Death del año pasado, Show Me a Hero, que es otro drama también que es bastante bueno, con Oscar Isaac de protagonista y además la banda sonora de Bruce Springsteen. Y después The Night Of, que sí que tiene que ver ya con un asesinato, que probablemente es un gran producto desconocido. Obviamente para nosotros vemos series, pues no lo es tanto. Pero junto con Heridas Abiertas, yo creo que son dos grandes productos que están ahí escondidos en el catálogo de HBO, que son necesarios de ver. Vamos a ver el tráiler de Mare of Easttown y seguimos y terminamos comentando otro par de detalles que tenemos aquí en la mesa. I want to thank everyone for joining us to celebrate the proudest moment in Easttown sports history. And finally, Miss Lady Hawk herself, Mare Sheehan! See this yet? Big write-up in the Tribune. I'm going to frame it and hang it up in your office. Yeah, please, Jim. My daughter's been missing for exactly 1 year, and the police aren't doing anything. What's your mother doing? She's being the hero. Of all the houses my ex-husband's moved into, he has to buy the one right behind mine. Well, I heard he got a really good deal on it. Hey. The Easttown Police Department received a call reporting a dead body in Freedom Creek. We've decided to bring in a county detective to assist with the case. How do you like working with my mom so far? We're just getting started out. Any tips? Lower your expectations? Should we do this outside? No. All right, let's go. Hey, whoa, whoa, whoa. Mare, What's what happening? should you do? She knows what's happening, Tony. Okay? She knows. Hey, All right, there, let me can go. Are you friends with these people? Yeah. Why do they call you Lady Hawk? I made a shot in a basketball game. Must have been some shot. Around here, yeah. The terrible events of this past year have ravaged this community. Yeah? Who did this? You get this son of a bitch. Because if you don't, I'll kill him myself. I can feel it. This expectation from people to be something I don't think I'm good enough to be. Hey! They think you're a hero. Feel I'm a fool. There are a lot of things I don't like, but you're not a fool. It might be a good thing to step away. I know what you've been through, and I know you're worth saving. Recommit yourself. I'm gonna find out everything. Everything. Las mejores series online. Bueno, pues ahí estaba el tráiler de esta Mare of Easttown que estamos comentando y que de lo cual nos quedan un par de detalles que comentar. Uno de ellos es que, hilando hoy con Loki, Marvel y tal, es que también tenemos a Evan Peters, que lo hemos visto recientemente en WandaVision. Y bueno, pues la verdad es que también cuajando un papelito bastante interesante fuera de lo que le tenemos conocido. Un poquillo, ha sido una cara conocida y eso al final siempre te alegra un poco la... ha habido recientemente una polémica, la cual yo creo que no tendrá mucho recorrido, con respecto al físico de Kate Winslet en esta serie, que por lo visto y parece ser que como no cumple los estándares de cánones de belleza de mucha gente que entiende que esto tiene que ser de otra forma, salió a la palestra con un artículo que publicaron en un medio nacional y que poco a poco la verdad es que le han repartido leña y tal. Y no sé si eso plantea cierto debate con respecto a qué importará cómo sea el físico de la protagonista, si lo que importa son otras valoraciones, ¿no? No sé qué. No, es cierto. En los últimos tiempos muchas actrices venían haciendo de productoras. Reese Witherspoon y Nicole Kidman se han metido muchas veces en la producción, sobre todo en series de la propia HBO.
precisamente para darse los papeles a ellas mismas, porque muchas veces incluso ellas no entran en los cánones de jóvenes de Hollywood, sobre todo a partir de cierta edad, por lo visto Hollywood no te llama. Sin embargo, ellas le están intentando, junto con otras actrices, darle la vuelta a esa tortilla. Más allá de eso, un artículo para Clickbait y poco más. No tenía mucha más historia. Bueno, por último detalle, o en un minutito, queráis comentar algo más de Mare of Easttown. La recomendáis sin duda, pero una clave ahí importante. Yo quiero destacar una escena en concreto, creo que es del capítulo 3 o 4. La hemos visto en el tráiler, que es cuando Mare va a detener a una persona en un bar. Y claro, como en esa ciudad se conocen todos, en ese pueblo se conocen todos, realmente le dice, pues tienes que hacer esto en mi restaurante, delante de todo el mundo, y la otra le contesta, sí. Eso yo creo que esa escena a mí me gustó mucho, y yo creo que matiza un poco las claves más importantes de esta serie, que es el que tú tengas que hacer tu papel, porque es tu papel el que te toca como detective del pueblo, porque estás investigando un caso del cual ya te viene también de otro caso en el cual estás muy machacado por este tema, y vas ahí con todas las consecuencias, como una de ellas siendo que eres una figura pública dentro de tu pueblo, dentro de tu comunidad, y bueno, pues eso significa que vas a destruir amistades, que vas a romper familias, pero claro, es un poco consecuencia a lo que te llevan todos estos actos, que al final es un poco lo que estamos comentando de esta serie, que pivota mucho sobre el drama familiar, la cercanía, la comunidad. Lo hemos visto también con la escena de la iglesia, que montaba ahí un poco de nexo y unión entre todos los sucesos que tiene la comunidad, y que al final todos están juntos para lo bueno y para lo malo, y eso se refleja mucho en los pueblos. Es un contraste, porque hablan mucho de la iglesia de la comunidad, y sin embargo los norteamericanos siempre han valido el tema individualista, ¿no? Entonces parece que siempre hay un contraste entre sí, todos familias, no sé qué, pero cuando alguno tiene un problema parece que siempre se deja al lado, sobre todo ahora cuando hablamos de temas de drogadicción y este tipo de cosas. De hecho, el personaje de Van Peter, cuando conoce a Mare, la protagonista, se queda extrañado diciendo, pero ¿los conoces a todos? ¿Los conoces a todos? Y dice, sí, son todos mis vecinos. Y dice, ¿y cómo trabajas? Bueno, de hecho, hasta el exmarido es que vive en la casa de atrás, ¿no? Que es como el colmo de todo, que ve a mi marido con la nueva mujer y demás. Parece que todo eso influye en su personalidad, ¿no? Y en su vida caótica. También se habla mucho, y es una cosa que me chocará mucho cuando hay una serie que despunta, es ¿por qué no va a tener segunda temporada? Y es raro que a veces alarga la serie y nos quejamos, a veces necesariamente, a veces innecesariamente, pero es cierto que cuando un producto funciona cerrado hay que dejarlo estar. Más, ¿no? Claro, hay gente, y siempre que la gente parece que quiere más, yo creo que este tipo de productos que están bien cerrados no hace falta moverlos de donde están. No le hace falta para yo creo que aquí en Mare of Easttown se cierra. Sí es verdad que te queda el regusto de querer saber más, pero cuando algo está bien cerrado no es necesario conocer mucho más. Bueno, pues no sé si el último minuto... Yo creo que si alguien se ha quedado con ganas de una segunda temporada, que se ponga Heridas Abiertas, que la ha recomendado Alberto, que es magnífica, y además cuenta una historia muy parecida también un drama familiar, también un thriller, también asesinato, y que se la ponga y se vea las dos seguidas. Bueno, pues nada más, hasta aquí nuestro segundo capítulo del último McGuffin. Muchísimas gracias a todos por haber aguantado hasta aquí, por haber estado acompañándonos una semana más, y nada, nos vemos el jueves que viene. Hasta el próximo McGuffin. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado este programa, síguenos en redes sociales en @elultimomcguffin o a través de nuestra web elultimomcguffin.es.